Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a arrancar. Hola, buen día. Bueno, yo soy Lía Ingolotti. Empezamos con la presentación del Ateneo. Le cuento, vamos a presentar dos casos en paralelo, así que si en algún momento se pierden, me avisan y lo digo como más lento. Bueno, en el primer caso tenemos un paciente masculino de 73 años. Como antecedentes tenía hipertensión, tiene, es ex tabaquista y dislipémico. Este paciente hizo sucesivas consultas a la guardia eh, en diciembre de 2024. Vino el 23, después vino el 25, finalmente vino el 31 de diciembre. Y él refería que más o menos desde principio de diciembre tenía un cuadro de 20 días, bueno, los días de evolución, 20, de fatiga, parestesias, que fueron en ambos miembros inferiores, dolor quemante, que después se suma en miembros superiores y que aparentemente tuvo un inicio asimétrico, ¿sí? Los signos vitales, cuando se lo revisan sucesivas oportunidades al paciente, presentó un registro febril y el resto un poquito hipertenso, nada más. En estas consultas a guardia no quedaba muy claro el cuadro, ya les cuento muy bien por qué, y el paciente vuelve a su casa en estas consultas hasta que finalmente el 31 después les cuento cómo sigue. Bueno, y la otra paciente tiene 80 años, es sexo femenino. Ella tiene antecedentes de un síndrome metabólico, diabetes tipo 2, no insulina requiriente, cefaleas frecuentes, hipotiroidismo, una osteoartritis de larga data y una adenocarcinoma de colon diagnosticada en el 91. Bueno, esta paciente consulta por primera vez en el sanatorio en mayo de 2024. Esta primera consulta fue con neurología porque sumado a un cuadro que tenía de gonalgia crónica por la artrosis, refiere que empezó con trastornos de la marcha, no poder caminar, aproximadamente 6 meses de evolución antes de esta consulta. También refiere signos de alodinia, parestesias, tanto en manos como pies. Lo refiere de un inicio asimétrico. Quiero contar que el interrogatorio siempre fue muy complicado, es una paciente añosa, por ahí no muy adherente a las consultas médicas y un entorno familiar que por ahí no estaba muy presente. Estos síntomas luego se vuelven simétricos y la inestabilidad de la marcha, como les había dicho. En los signos vitales no había mayores alteraciones. Bueno, con respecto al examen físico neurológico, no sé si está presente el doctor. Si quiere abordar. Teníamos planeado si usted quería sumar algo al... Bien, dale, si me equivoco en alguna parte, vos me decís. Bueno, listo, gracias. Bueno, el primer caso, el paciente número 1, caso 1. Entonces tenemos que él refiere que presentaba más o menos desde inicio de diciembre parestesias en miembros inferiores, ocasional en miembros superiores, hipoestesia en el dorso de ambos pies, presenta un registro febril, a todo esto asumo que es uno solo porque es importante destacar si tiene o no síntomas sistémicos. A lo largo de este tiempo, que en realidad fue corto, él sigue con las parestesias, después agrega este dolor tipo neuropático en miembros inferiores, sigue con la hipoestesia en ambos pies. Este dolor después se hace de tipo quemante y agrega el compromiso de miembros superiores, ¿sí? Más o menos asimétrico porque empieza de izquierda, después derecho. Bien. Y después finalmente termina todo este cuadro en una debilidad, ¿sí? Que dificulta la marcha y también tomar objetos. Se detecta todo este cuadro y el paciente tiene su internación el 1 de enero de 2025. Bueno, hasta ahí vamos bien, no sé si tienen alguna pregunta. Con respecto al caso 2, esta paciente de 80 años, como veníamos diciendo,
comienza comienza con estos trastornos progresivos de la marcha. Destaco nuevamente que se agrega a esta dificultad que tenía normalmente por la agonalgia, pero la paciente viene directamente en silla de ruedas. Después agrega parestesias de miembros inferiores, superiores, alodinia. Se presenta con arreflexia en el examen físico de la primera consulta de neurología. También hipoestesia superficial distal desde el tobillo a la izquierda y en mitad derecha y en mitad de pie hacia la derecha. ¿Qué pasa acá? Se programa su internación para un mejor estudio de la paciente, teniendo en cuenta el entorno que veníamos diciendo, que era un poco difícil citarla a las consultas, que la paciente venga y demás. Bien, hasta ahora. ¿Bien? Bueno, en el primer caso, cuando se interna el paciente, se detecta una leucocitosis, trombocitosis, pero a destacar en los laboratorios que tenía una leve afectación de la función hepática y los parámetros inflamatorios elevados. Se hace un ecodoppler de miembros inferiores, una resonancia, en la resonancia no más datos positivos que una leucoencefalopatía microangiopática y una sinusopatía maxilar. Se hace una punción lumbar donde se detecta disociación albúmino-citológica. Esto es un poco spoiler, porque se toman obviamente muestras para PCR viral y cultivo de gérmenes, que dan después negativas. Bien, el caso 2, la paciente se nota un franco desequilibrio en su manejo metabólico, una hemoglobina glicosilada de 6,8, una TSH alterada y los parámetros inflamatorios también elevados, un eritro de 95, una PCR de 4,8. Bien, se hace una primera imagen, que es una tomografía. La tomografía de encéfalo revela que tiene un leve engrosamiento en el seno mucoso maxilar, y en la tomografía de tórax, esto por aparte, unas imágenes que son compatibles con una neumonitis intersticial usual, ¿sí? Con áreas de panelización, predominio biosal y demás. Bueno, con esto, ¿ustedes piensan qué otros estudios solicitarían para llegar al diagnóstico? ¿Y qué sospecha diagnóstica tienen en esta paciente? O sea, el uno, un Guillain-Barré por la disociación albumino-citológica, por las parestesias que fueron simétricas. Exacto. El otro no. ¿Algo más? ¿Algo que quieran aportar? Tenía una alteración de la GOT y de la GPT. Tiene filia. Bien. Pasa la que sigue. Y como sospecha diagnóstica, afirmamos que es muy difícil. Por momentos parecía asimétrico, por momentos asimétrico. Yo soy de neurología, de hecho lo tratamos para el diagnóstico que sugeriste, pero había algo raro en que variaba un poco el interrogatorio, pero por momentos parecía asimétrica el comienzo, como que ellas ponen, primero afecta un pie, después el otro, después una mano, después la otra. Fue ascendente, pero no fue totalmente simétrico. A veces el Guillain-Barré puede tener una leve asimetría, pero nos llamó la atención que era bastante asimétrico, aunque lo que nos pasaba es con los dos pacientes, por ahí uno interrogaba y sacábamos conclusiones un poco distintas. Pero si eso es muy importante porque cambia. En realidad, después las chicas van a mostrar algunas cosas de esas. Porque a veces lo que pasa, y bueno, estoy spoileando un poco, es que empieza asimétrico, pero cuando se hace más generalizado es más difícil de distinguir. Pero asumamos que los dos tuvieron cierta asimetría. Sindromáticamente, qué les impresiona? ¿Cómo que eso? Perdón, ¿puedo? No, sí, por supuesto. Digamos,
no es una polineuropatía clásica. ¿Los reflejos te parece que no? No tenía, no recuerdo si, digamos, hiporrefléctico estaría. La señora seguro, porque además tenía otras cosas. Pero sí, ¿cómo? Bueno, pero eso, olvidémoslo, confunde más. Digamos que no era lo más importante. Lo importante es que por momentos la señora, ustedes vieron que tiene debilidad en un tibial y no en el otro, y tiene una hipoestesia más alta en esa pierna, ¿sí? Con respecto a la hipoestesia que tiene en la otra. Y el señor, por momentos, cuando se lo revisaba, parecía tener cierta asimetría. Pero sindromáticamente, ¿qué sería eso? No es una polineuropatía clásica, parece una mononeuritis múltiple. Bueno, eso es igual el paciente, el primer paciente, después a medida que fuimos teniendo los estudios decidimos tratarlo con ciertas dudas, pero digamos, tenía muchas cosas a favor de que podía ser una poliradiculopatía. ¿Y qué otro estudio me pedirían aquí? El primero tenía una resonancia y la otra paciente tenía una tomografía de encéfalo. Vos dijiste electromiograma. Bueno, siguiendo un poco con una introducción teórica, las neuropatías periféricas son todas aquellas afecciones que resultan de un daño, una lesión en el sistema nervioso periférico. Se clasifican según varios ítems, pero mayormente según su localización. Bueno, según el tiempo de aparición, pueden ser agudas, subagudas o crónicas cuando ya llevan más de 12 semanas. Según la topografía, una mononeuropatía. Puede ser una mononeuropatía múltiple, como estábamos nombrando, con múltiples nervios afectados que son no contiguos. Con respecto a la polineuropatía, son nervios contiguos, a diferencia de lo demás. Y la polirradiculoneuropatía, cuando se comprometen además las raíces nerviosas. Bueno, y ahí tiene síntomas tanto proximales como distales. Según el tipo de síntomas, sensitivos, autonómicos o motores. Y según el tipo de compromiso nervioso, axonal o desmielinizante. Bueno, como para representarlo más gráficamente, esto sería una mononeuropatía. Cuando vemos que afectan diferentes regiones nerviosas no contiguas, mononeuropatía múltiple, polineuropatía con su característica de enguante y emota, y la polirradiculoneuropatía, que se agregan tanto síntomas distales como proximales. Bien. Ay, vuelvo a la anterior. Esto es un poco lo que decía el doctor. Ay, no se logra ver bien la diferencia de color. Pero bueno, esto sería una mononeuropatía múltiple, que se logra identificar bien que los nervios afectados en las zonas un poco más lilas o violetas, no, ahí no lo puedo señalar, están distribuidas como de manera asimétrica. Pero cuando se superponen diferentes regiones nerviosas, esto se parecería más a esto, a una polineuropatía simétrica distal. A veces es muy difícil diferenciarlo. Bueno, la diferencia de esto es que uno depende de la longitud y este no depende de la longitud. Con respecto a la epidemiología de las neuropatías, su prevalencia, según qué tipo de población se estudie, va desde el 2 al 8% y aproximadamente hasta un 30%, 28% en diabetes. La neuropatía simétrica distal es la causa más común. La diabetes es la causa más común de estas polineuropatías. Y de las mononeuropatías, obviamente que el síndrome del túnel carpiano, el síndrome del túnel cubital son las más frecuentes. Y el tratamiento se debe adaptar a la causa subyacente. Bueno, un poco retomando los casos, el caso 1 tuvo un inicio realmente agudo, con un rápido deterioro, asimétrico, lo ponemos así directo, pero fue muy difícil. Múltiples nervios comprometidos, tanto motor como sensitivo, y síntomas sistémicos. Fiebre, elevación de las transaminasas, lo ponemos como hepatitis, y elevación de los reactantes de fase aguda. Con respecto a la señora, el caso número 2, un inicio que en realidad fue subagudo crónico, asimétrico que después se vuelve simétrico, múltiples nervios comprometidos, motores y sensitivos y una diabetes mal controlada. Bien.
con toda esta información, ¿qué posibles causas de compromiso neurológico periférico consideran en estos pacientes? Guillain-Barré. Sí, claro. Estuvimos buscando la disociación albuminocitológica como típica de Guillain-Barré, pero algunas otras patologías pueden ocasionalmente tener. Algunas otras patologías del sistema nervioso periférico pueden tener disociación, aunque claramente uno frente a eso piensa lo primero en Guillain-Barré. De hecho, insisto, por varios motivos lo tratamos un poco como Guillain-Barré para, digamos, para darle la posibilidad de recibir tratamiento dentro de los primeros días de evolución. El aumento de las proteínas como enfermedad autoinmune, en principio, una neuropatía autoinmune con ruptura de la barrera hemato-neuro. Hay aumento de anticuerpos circulantes, hay algún factor que rompe esa barrera y invade el espacio dural y a través de ahí aumenta la cantidad de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Las proteínas aumentadas en el líquido serían consecuencia de otra cosa y no específicamente. En general se considera que es algo que compromete las funciones más proximales de la fibra nerviosa, porque la raíz está dentro del líquido. Entonces, si hay, pero no es totalmente específico de Guillain-Barré. Como dice Ariel, cualquier cosa inflamatoria puede motivar aumento de proteínas en líquido. Bueno, continuamos. Entonces, se nombra una principal causa, el Guillain-Barré. ¿Quiere alguno nombrar alguna otra causa? Los dos. Sí. Sí. No, una sola. La paciente femenina tenía... Era un infiltrado más reticular, formando imagen de panal de abeja. Era compatible con una NIU, una neumonitis intersticial usual. Sí. Proteinuria, sedimento urinario del primer paciente causó mucha confusión. Primero se trató como un ITU porque era patológico. Y de la otra paciente... ¿Cómo? Ah. No, eso no. Y después la otra paciente tenía una proteinuria muy leve, 0,1. No. Que también se El primer paciente tenía un registro, hipertensivo y la otra paciente tenía un síndrome metabólico, pero estaba controlado. Nodular. No tenía nódulos en la... ¿No? Y una neuropatía de supuestamente etiología autoinmune, lo que uno tendría que pensar es un Wegener, por ejemplo. Y ahí el electromiograma algo te va a decir. No sé qué electromiograma tienen, porque todavía no largaron el electromiograma. Tomaría como argumento a favor de un tipo de enfermedad así que el ateneo lo presenta reumato. ¿Cómo? No tenían lesiones en piel las pacientes, ninguno. Bien. Bueno, entonces hay algunas que no fueron nombradas, pero entiendo que no fueron nombradas porque no tenían las características.
Con respecto a la diabetes mellitus, a mí me gustaría resaltar, nos gustaría resaltar que una mayor duración de la enfermedad, mayor edad, mayor hemoglobina glicosilada y la presencia de otras complicaciones pueden hacer más susceptible al paciente estar en presencia de una neuropatía diabética. Infecciones virales, no nos olvidemos, también se escriben a los pacientes para esto. Neoplasias, ninguno tenía antecedentes fuertes, bueno, sí, la señala, la segunda. Pero no estaba actualmente tomando ningún tipo de medicación que causara toxicidad a nivel nervioso. Las autoinmunes primarias, ya hablamos del Guillain-Barré. Las sistémicas, que ahora vamos a hacer un repaso un poquito más extenso. Los déficits nutricionales, hereditarias, un poco nos corremos de eso, y los fármacos o tóxicos que tenían interrogatorio negativo para eso los pacientes. Bueno, si hablamos específicamente de reumatología y con respecto a las neuropatías en sí, nos vienen a la cabeza nuestras principales enfermedades: lupus, Sjögren, artritis reumatoidea. En el lupus se pueden encontrar hasta un 10%, generalmente son polineuropatías, mononeuritis también, Guillain-Barré también. Tienen que ver con una edad avanzada al inicio de la enfermedad, un índice de daño más alto, esto es lo que dicen varios papers, y estos se asocian con la presencia de neuropatías. Síndrome de Sjögren es más característico de la afectación de fibras finas, generalmente se aparecen cuando existe púrpura, hipocomplementemia y crioglobulinemia. Con respecto a la R, obviamente tienen un poquito más de prevalencia por la parte de la neuropatía por compresión. Pero cuando se sospecha de una vasculitis reumatoidea, que generalmente aparecen en pacientes que están maltratados, mucho tiempo de evolución, sí estamos entre otro tipo de sintomatología y otras neuropatías. Bueno, ya se mencionaron otras causas en reumatología. Y quiero contarles que antes del diagnóstico final del paciente, de los pacientes, el primer caso se interpretó como un síndrome de Guillain-Barré con una variante sensitivo-motora. Se interna en terapia intensiva. El electromiograma dio una polineuropatía axonal sensitivo-motora de los 4 miembros. Perdón, voy para atrás. La segunda paciente se interpreta con una polineuropatía en estudio. Ese fue su diagnóstico para la internación. Se interna en clínica médica. El electromiograma lo mismo, una polineuropatía axonal sensitivo-motora de 4 miembros. El primer paciente se trata con gamma-globulinas, inmunoglobulinas, antineuríticos como pregabalina. Se recibe un MPO positivo, que, bueno, estamos hablando de vasculitis. Los parámetros inflamatorios siguen elevados y llama la atención el incremento de las transaminasas, con una GGT también elevada. La segunda paciente se trata con antineuríticos, tramadol para mejor manejo del dolor. También viene un MPO positivo. Y bueno, para resaltar una gran diferencia de los pacientes es el tiempo de evolución hasta el diagnóstico y hasta el tratamiento. ¿Sí? El primer caso, entonces, se interpretó como esta polineuropatía axonal sensitivo-motora secundaria a una vasculitis ANCA, MPO positivo, lo mismo que en el otro caso. Se indicaron los pulsos de metilprednisolona y una dosis de mantenimiento luego con meprednisona oral. Lo mismo en la otra paciente, pulsos y la dosis de mantenimiento. Pero recalco la gran diferencia que hubo entre el inicio de síntomas, el diagnóstico y el posterior tratamiento específico. Bueno, un poco para introducir a las vasculitis, ¿sí? Que era como el diagnóstico más probable. ¿Sí? Haciendo referencia a una mínima introducción, la vasculitis se trata de una afectación necrotizante de la pared de los capilares, las arteriolas y las vénulas que están asociados a la presencia de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, principalmente la antimieloperoxidasa y la antiproteinasa 3. Bueno, esta clasificación se ajusta, digamos, a la clasificación de Chapel-Hill de la última revisión internacional en el 2012, que las clasifica según el tamaño de los vasos afectados, digamos, hace referencia a la vasculitis ANCA con compromiso de pequeños y medianos vasos. Bueno, las tres que tenemos conocidas de vasculitis asociadas a ANCA son la poliangeitis microscópica o PAM, la granulomatosis con poliangeitis o GPA y la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. Bueno, como se trata de una enfermedad sistémica,
Ay, perdón, ahí está. Como se trata de una enfermedad sistémica, hay que tener en cuenta que puede afectar potencialmente a cualquier órgano o sistema, y la positividad de estos anticuerpos ¿sí? Determinan el fenotipo clínico del paciente, el pronóstico y la mortalidad. Bueno, ¿por qué mecanismos se producen las neuropatías periféricas en vasculitis? Tenemos que hay un compromiso a nivel de la vasa nervorum, de las pequeñas arterias y vasos que irrigan a los nervios periféricos, y esto consecuentemente va a producir una isquemia nerviosa. Bueno, en las diferentes bibliografías se ve como mayor frecuencia de neuropatía periférica en las EGPA hasta en un 80% de los casos, seguidas de la PAM hasta un 50% de los casos, y de la GPA hasta un 25% de los casos, que es la menos frecuente. En todas ellas que tienen en común que hay una asociación positiva con la presencia del anticuerpo antimieloperoxidasa. Y en general, la forma de presentación típica es como una mononeuritis múltiple. El mayor nervio afectado que se ve en el caso de las neuropatías asociadas a vasculitis es el compromiso del nervio peroneo profundo, que da el signo característico de la caída del pie. Bien, además se pudo ver que hay una asociación positiva entre las neuropatías vasculíticas con el compromiso cutáneo, músculoesquelético y cardiovascular. Por otro lado, se vio que hay una asociación negativa con el compromiso renal, ocular y gastrointestinal. Entonces, volviendo a los casos, a los dos casos clínicos, si bien no pudimos definir, sobre todo en el caso 2, que además tenía un compromiso pulmonar que no se pudo terminar de estudiar, y después les comento los motivos, podríamos decir que estábamos en presencia de una neuropatía como posible primera manifestación. Entonces nosotros nos fuimos a buscar la frecuencia, porque por ahí es mucho más fácil pensar en una vasculitis cuando cumple con más criterios de afección orgánica, ¿sí? Entonces, en este estudio prospectivo, donde se incluyeron 89 pacientes con neuropatía periférica en estudio por una posible vasculitis, se vio que 22 de estos 89 pacientes, que representaba el 25% de esta población, donde la mayoría fueron hombres con una edad media de 60 años, presentaron una neuropatía periférica debido a la vasculitis al momento inicial, o sea, al diagnóstico de la enfermedad. Los nervios más comúnmente afectados fueron los del miembro inferior, el peroneo, seguido del nervio sural, tibial posterior y por último el nervio mediano. La mononeuritis múltiple fue el compromiso más frecuente en un 59% de los casos, pero acá podemos ver también que la polineuropatía simétrica también se encontró presente en estos casos. Bueno, y en esta población se pudo ver que la neuropatía periférica asociada a vasculitis al momento del diagnóstico fue más frecuente en EGPA, ¿sí? En un 60% de los casos, y también en panarteritis nodosa, porque también evaluaron otros tipos de vasculitis en un 50% de los casos. Menos frecuentemente de las vasculitis ANCA se encontró la GPA y la PAM. Bueno, para hacer avanzar un poco más en el abordaje diagnóstico, ¿sí? Me mencionaron recientemente que bueno, otro estudio a realizar sería un electromiograma, que está muy bien, ¿sí? Donde, como mencionamos previamente en ambos casos, el patrón más común en estos pacientes es encontrar el compromiso axonal con afectación multifocal. Pero si vamos a la biopsia, que nosotros no tuvimos oportunidad de realizar, bueno, lo ideal sería realizar una biopsia del nervio sural, donde podemos encontrar un compromiso a nivel de los vasos más grandes, de las arteriolas más grandes, que miden entre 75 y 300 milímetros de diámetro, con una inflamación que se presenta en forma segmentaria de los vasos epineurales, que pueden llegar a producir un daño axonal con ruptura de las capas vasculares, incluso hasta obstrucción de la luz, y a veces se puede encontrar necrosis fibrinoide. Bueno, esta es una clasificación histológica de la Sociedad de Nervios Periféricos, donde donde según diferentes hallazgos histológicos se pueden clasificar, perdón que no se ve muy bien, pero se puede clasificar en
una neuropatía de origen vasculítico según los hallazgos en forma definida, probable o posible. Bien, en el caso de los hallazgos de una neuropatía en forma definida, se tienen en cuenta si hay mayor presencia de características activas o crónicas. En el caso de las características activas, se tiene en cuenta la presencia de la necrosis fibrinoide, que es bastante característica en estos casos, la disrupción de la capa endotelial, así como también de la lámina íntima con separación de las células musculares, del músculo liso del vaso. A veces también puede haber presencia de trombosis, que es lo que posteriormente termina generando la isquemia, ¿sí? En este caso en forma aguda, ¿sí? Y la presencia de hemorragia perivascular y leucocitoclastia. En el caso de las lesiones crónicas, lo más característico es encontrar una hiperplasia a nivel de la íntima, que también disminuye el lumen del vaso, con una fibrosis de la capa media, y también incluso puede llegar la fibrosis hasta las capas más externas del vaso y generar con esto una obstrucción también, o sea, una trombosis con recanalización y neovascularización. Bueno, y después para los hallazgos probables y posibles, según, digamos, se hayan visto más o menos de estos hallazgos característicos que acabo de mencionar. Bueno, acá tenemos un corte histológico de un nervio sural, donde podemos observar que hay un infiltrado inflamatorio de células mononucleares alrededor del vaso, con una disrupción de la capa de la pared del vaso, e incluso ya empieza a notarse una obstrucción del lumen, que bueno, en esta técnica con una tinción de hematoxilina y eosina se ve quizás un poco menos que en esta tinción con tricrómico de Mason, donde se observa que incluso hay ya, además del engrosamiento vascular, o sea que es debido a la inflamación, se ve también la presencia de necrosis fibrinoide y también signos de neovascularización. Bien, después en otras técnicas de inmunohistoquímica se puede observar también en cortes transversales la presencia de infiltrados digamos, de células mononucleares en forma mixta, con ya hallazgos de células macrofágicas. Bueno, entonces, si bien nosotros no pudimos llegar a realizar por diferentes motivos una biopsia, ¿qué rol cumpliría la biopsia del nervio? Porque nosotros igualmente pudimos llegar a un diagnóstico, ¿sí? Bueno, en este caso, la realidad es que no hay muchos estudios, pero bueno, en este caso se tomó se tomó información de biopsias de nervios periféricos realizados en 2 centros hospitalarios grandes de Suecia y de Reino Unido, donde habían un total de 130 biopsias que se fueron filtrando de acuerdo a la sospecha o no de vasculitis, porque la idea era buscar vasculitis, ¿sí? Y obviamente también terminaron incluyendo solamente las biopsias del nervio sural. Bueno, en un total de todas esas 130 biopsias, con todo, y bueno, y teniendo en cuenta que buscaron las biopsias más representativas, quedó un total de 91 biopsias en pacientes con una edad media de 58 años, la mayoría hombres, y solamente se pudo encontrar la serología, porque no estaba disponible en todos los casos, de 71 pacientes, donde el 28% de ellos tenía positividad para ANCA, principalmente para PR3 seguida de MPO. Bien, la longitud media del nervio, del nervio sural biopsiado fue de 22 milímetros y en 77 de todos estos pacientes se pudo realizar la biopsia de todo el nervio. Bueno, entonces, según la clasificación que yo les había mencionado previamente, se pudo informar una vasculitis definida por biopsia en 15% de estos pacientes y probable en un 29% de estos pacientes, siendo una biopsia negativa hasta un poco más de la mitad de los casos, ¿sí? Bueno, además, en este estudio quisieron evaluar las características clínicas según los resultados de la biopsia, si había alguna relación, ¿sí? Y se encontró que una biopsia positiva se asociaba con la positividad de los anticuerpos ANCA, con la afectación del sistema nervioso en general y una muestra obviamente más larga de la biopsia, ¿sí? Porque nos da es más representativa, ¿sí? Bueno, y también se vio que el patrón neuropático más frecuentemente encontrado en todos estos pacientes fue asimétrico en el 66% de los casos,
pero no se encontró una asociación entre el nervio sural afectado con un patrón electrofisiológico asimétrico y una biopsia positiva. Además, quisieron evaluar, que esto sí me pareció interesante porque muchas veces no podemos llegar a tiempo a hacer una biopsia y siempre surge la misma pregunta, que quisieron evaluar qué relación había entre el inicio del tratamiento y el resultado de la biopsia. ¿Sí? En la mayoría de los pacientes ya se encontraban en tratamiento hasta el momento de la biopsia y, sin embargo, no se observó una asociación entre recibir tratamiento específico para la vasculitis, ya sea corticoide o inmunosupresor, los diferentes tratamientos inmunosupresores, en el momento de la biopsia y un resultado positivo. Igualmente, los autores hipotetizaron que, como los pacientes ya se encontraban todos en tratamiento, quizás ese es el motivo por el cual se les dio un gran porcentaje de biopsias negativas. Bueno, continuando y saliendo un poquito de la biopsia, vamos a los hallazgos electrofisiológicos más comunes en las vasculitis, que para nosotros, como a veces es muy difícil poder hacer una biopsia, es valioso poder contar, digamos, con este estudio. Bueno, en el caso de las vasculitis, el mayor compromiso de miembros inferiores es lo más común de encontrar, la afectación más frecuente del nervio peroneo, el tibial posterior y sural, son de los miembros inferiores, que es todo lo que venimos hablando previamente, y en algunos estudios se pudo encontrar que hay una disociación entre la normalidad o normalidad de los hallazgos del electromiograma en el nervio sural y la biopsia. Sobre todo en adultos mayores, donde a veces por electromiograma el nervio sural no estaba comprometido, pero la biopsia dio positivo, ¿sí? Bueno, respecto a la afectación del sistema de los miembros superiores, el nervio más afectado fue el cubital. Bueno, y acá tenemos un electromiograma del primer paciente, que bueno, cortesía del servicio de neurología, porque bueno, nosotros no contábamos con... Tampoco es que podemos hacer mucha interpretación nosotros, pero bueno, ese es el electromiograma. No sé si querés hacer algún comentario. Tiene amplitudes muy bajas, si ven. Son todos microvoltios. Yo pongo en negrita lo que es patológico. Tiene amplitudes muy bajas, sobre todo en miembros inferiores. Hay un ciático que no tiene respuesta evocada directamente, el ciático posterior externo derecho, el peroneo derecho. Y hay un tibial posterior que tampoco tiene respuesta evocada. Para poder hablar de mononeuritis múltiple uno tiene que encontrar bastante asimetría entre un nervio de un lado y el del otro. Acá hay un nervio que no tiene respuesta, pero el problema es que el otro tiene una amplitud muy bajita. Entonces, la verdad que es difícil acá. Es cuando, como hablábamos, cuando ya se hizo muy extenso todo, y entonces uno no encuentra. Lo ideal es encontrar, dicen algunas revisiones, una caída de más del 50% de un nervio con respecto al contralateral de la amplitud. Pero acá era muy generalizado y era difícil afirmar, si, aunque hay un tibial que tiene respuesta y otro que no, un ciático que tiene respuesta, otro que no, es muy poquita la diferencia. Y bueno, y las respuestas sensitivas están ausentes directamente. Es una neuropatía bien sensitivo-motora, ¿no? Y bien axonal porque lo que está afectada son las amplitudes. Perfecto, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar ya a la parte final, que es el manejo del paciente. Hay que tener en cuenta que el abordaje es multidisciplinario, ¿sí? Y más allá del tratamiento específico, que para las vasculitis también hay que apoyarse en el tratamiento antineurítico y no nos olvidemos del manejo no farmacológico, que es importante. Es importante, digamos, que el paciente pueda hacer rehabilitación desde el diagnóstico de la enfermedad. Bueno, en realidad no hay un algoritmo de tratamiento ¿sí? específicos para las neuropatías por vasculitis ANCA, ¿sí? Entonces, en general, lo que hacemos con los diferentes compromisos es apoyarnos ¿sí? en las recomendaciones, en las guías de recomendaciones y en el algoritmo de tratamiento para las vasculitis ANCA en general, ¿sí? Lo que sí se tiene en cuenta siempre es según el compromiso, ¿sí? Que si el órgano blanco, además de estar comprometido, compromete o pone en riesgo la vida del paciente, que en el caso de la mononeuritis, si bien
capaz no pone en riesgo la vida del paciente, es un compromiso bastante importante, por lo tanto se trata de la misma manera que si hubiera un compromiso de un órgano importante, ¿sí? Como el riñón, por ejemplo, que las diferentes recomendaciones están basadas en estudios clínicos que tienen evidencia de eficacia, digamos, en el tratamiento del compromiso renal y también pulmonar, ¿sí? Entonces, se trata en general, hacemos pulsos de corticoides, ¿sí? Por 3, y luego continuamos con el rituximab o ciclofosfamida, los cuales tienen una eficacia comparable, ¿sí? Y también dependiendo del tipo de vasculitis, ¿sí? Por ahí uno prefiere una por sobre la otra, y también hay que tener en cuenta obviamente otros factores como, no sé, la edad del paciente y el compromiso orgánico, ¿no? Bueno, lo que sí queríamos aclarar es que el uso de inmunoglobulinas no es la terapia de elección, digamos, en los pacientes con vasculitis, digamos, con ningún compromiso, ¿sí? de las vasculitis asociadas a ANCA, pero se puede, digamos, considerar o tener en cuenta en el caso de que la terapia estándar no sea efectiva, o bien que el paciente tenga algún tipo de contraindicación o alguna recurrencia incluso, ¿sí? Bueno, pasando al tratamiento de mantenimiento, de preferencia, según las guías, ¿sí? Que utilizamos los reumatólogos, podemos continuar con rituximab, ¿sí? O también podemos continuar con azatioprina, que es muchas veces el tratamiento por ahí de elección, que nada, es un ahorrador de corticoides y la verdad que es mucho menos costoso, ¿sí? Obviamente también tenemos en cuenta el compromiso orgánico del paciente, ¿no? Y si bien usamos más azatioprina, se vio que la eficacia es comparable al uso de metotrexato. Respecto al mofetilmicofenolato, que también es una opción terapéutica, también dependiendo del tipo de vasculitis uno la puede preferir o no, ¿sí? También hay que tener en cuenta si el paciente tiene riesgo de recurrencia. Si hay diferentes factores que nos hablan por ahí de un riesgo de recurrencia, uno de ellos es la positividad para el anticuerpo anti-PR3, que no es el caso de los pacientes, los cuales los dos presentaban anticuerpo anti-MPO positivo. Bueno, acá en esta línea, que no sé si se alcanza a ver bien, bueno, podemos observar cómo se comportó, cómo fue evolucionando desde el inicio de los síntomas, que en el caso del paciente 1, el paciente varón, ¿sí? Tenemos que desde el inicio de los síntomas hasta la internación pasó aproximadamente un mes, hasta que se inició el tratamiento por sospecha de síndrome de Guillain-Barré con inmunoglobulinas. A continuación, ya 10 días después, pudimos obtener los resultados de la serología, que ya nos permitió llegar al diagnóstico de las vasculitis ANCA. Entonces el paciente ya se pudo, digamos, realizar un tratamiento específico, y posteriormente, ya incluso antes de la externación del paciente, iniciamos tratamiento con azatioprina. En este caso, digamos, de este paciente no iniciamos un tratamiento de inducción como con la medicación estándar que les acabo de mostrar, porque el paciente ya había recibido inmunoglobulinas y además el paciente ya con el uso de corticoides realmente había presentado una franca mejoría, entonces no lo vimos necesario, ¿sí? También teniendo en cuenta todos estos factores, que el paciente inició con los síntomas e inmediatamente, o sea, fue bastante rápido, digamos, el diagnóstico y el tratamiento. Además, este paciente recibió tratamiento antineurítico, adyuvante, ¿sí? Lo más importante es que también el paciente desde el diagnóstico recibió rehabilitación, ¿sí? Lo mismo no pasó con el caso de la paciente número 2, donde desde el inicio de los síntomas, que fue a fines del año 2023, hasta el primer contacto con neurología, pasaron aproximadamente 5 meses, ¿sí? Y a la semana ya, como dijo Lía, se programó la internación y una semana más tarde, con los resultados de las serologías, pudimos llegar, digamos, al diagnóstico de neuropatía asociada a vasculitis ANCA, ¿sí? Entonces ya nomás pudimos iniciar con tratamiento específico estando internada la paciente con pulsos de corticoide, con posterior mantenimiento, y usamos ciclofosfamidas por 6, que se hizo el primer pulso internada y después continuó en forma ambulatoria con algunas dificultades para poder recibirla en forma correcta, y bueno, posteriormente recibió azatioprina. En este caso la paciente, si bien
se acompañó de tratamiento adyuvante. Lo que sí no sucedió en esta paciente es la rehabilitación, que nunca pudo realizarla, digamos, por diferentes motivos. Bueno, perdón. Como les dije previamente, no hay evidencia, ¿sí?, de cómo evolucionan las neuropatías periféricas tras un tratamiento específico, ¿sí? Entonces, toda la información que obtenemos es en base a otros estudios, quizás tratando otro órgano blanco, ¿sí? En este caso, bueno, en un estudio del Grupo Europeo de Vasculitis, donde, en base a todos datos recopilados de distintos ensayos que llevaron a cabo en pacientes con PAM y GPA, con compromiso renal, ¿sí? Además evaluaron cuántos de ellos tenían una neuropatía periférica al inicio del estudio y posteriormente, ¿sí?, cómo evolucionaron, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a resaltar que se excluyeron las EGPA, que como dije previamente, son, digamos, es la forma de vasculitis que más frecuentemente presenta una neuropatía, ¿sí? Y pudimos ver acá que la presencia de neuropatía periférica motora, digamos al inicio, fue comparable tanto en PAM como en GPA, pero en un 8% de los casos, ¿sí? Y hubo 40 pacientes de toda esta corte, que representaban el 8%, que presentaron una vasculitis periférica activa, sensitiva motora, al inicio del estudio. Después, a lo largo de la evolución del mismo, hubo 8 pacientes que presentaron de nuevo una vasculitis periférica. Bien, de todos esos pacientes, de los 40 que tenían una vasculitis activa al inicio y que ya se estaban tratando por el compromiso renal, el 35% de estos presentó una resolución completa del cuadro de neuropatía a los 6 meses. Y la prevalencia acumulada de la neuropatía crónica en cualquier momento hasta el periodo de seguimiento, que fue de 5 años, fue del 15%, y los factores que se asociaron a esta neuropatía crónica tenían que ver con pacientes más añosos, con un VIVAS más alto, que es un índice de actividad de la vasculitis, y una creatinina basal más baja. ¿Estoy haciendo bien? Ahí está. Bueno, entonces, volviendo a la evolución de los pacientes, ¿sí?, ya para concluir, bueno, en el caso del paciente 1, este paciente que tenía elevación de las transaminasas fue estudiado por hepatología con un diagnóstico probable de hepatitis autoinmune, la cual fue resolviendo, digamos, en forma progresiva, porque el paciente ya se encontraba en tratamiento con corticoides para la neuropatía, en realidad, ¿sí? Y bueno, este paciente quedó con un dolor neuropático al día de hoy, residual, la verdad que leve, pero el paciente deambula y es otro paciente. En el caso de la paciente 2, no podemos decir lo mismo, que bueno, como ya le dijimos previamente, era una paciente con vulnerabilidad social, mala adherencia al tratamiento. Bueno, ella sí persistió con parestesias residuales y bueno, no nos olvidemos que quedó ahí el compromiso pulmonar, ¿sí?, que lamentablemente no pudo continuar controles como para definir, digamos, si con ya los tratamientos que dimos, por ahí quizás, y si esto podríamos o no relacionarlos a la vasculitis, o habría que buscarle alguna otra causa, ¿sí? Bueno, los factores de mal pronóstico para las neuropatías por vasculitis tienen que ver con la extensión de la neuropatía, el predominio motor, el compromiso cutáneo asociado y también otros compromisos como el cardiovascular, el pulmonar, el renal y el del sistema nervioso central. La edad avanzada también marca un mal pronóstico, así como la demora al diagnóstico y el tratamiento tardío de estos pacientes. Y bueno, como conclusiones podemos decir que la neuropatía periférica puede ser una manifestación inicial, digamos, de las vasculitis sistémicas, hasta en un 25% de los casos, así que hay que pensarla, ¿sí? Y sobre todo, digamos, encontramos pacientes con un patrón de mononeuritis múltiple, pero también tenemos que tener en cuenta o no desestimar a aquellos pacientes que presenten una polineuropatía simétrica. Respecto al diagnóstico, se basa en la clínica y en la neurofisiología, que es en lo que nos basamos nosotros, y bueno, obviamente también la biopsia, ¿sí? Y el tratamiento
como dije previamente, se basa en corticoides más inmunosupresión, ¿sí? La mejoría digamos, del paciente va a depender de múltiples factores y la demora del diagnóstico y el tratamiento van a impactar negativamente en el pronóstico, ¿sí? En el pronóstico de este paciente. Lo que sí hay que tener en cuenta que la biopsia no tiene que demorar de ninguna manera el tratamiento de estos pacientes, ¿sí? Y bueno, obviamente que requiere de un manejo multidisciplinario dependiendo del órgano afectado. Bueno, en este caso, obviamente para nosotros fue muy valioso digamos, el diagnóstico, digamos, con el servicio en conjunto con el servicio de neurología, ¿sí? Así que, bueno, nada, eso. Bueno, ¿alguna pregunta? Escúchame, hola, ¿qué tal? Ariel Lucy, no me conoces. Mira, tengo una cuestión como para hablar de la biopsia. La verdad que la biopsia de nervio sural es una biopsia bastante sencilla, accesible. El nervio sural es un nervio plenamente sensitivo, es una rama del ciático oblito interno. Los traumatólogos lo pueden hacer tranquilamente y en base a eso a vos te da información, mucha más información a veces que lo que te puede dar la serología, porque a partir de ahí vos podés apuntar el tratamiento dirigido al proceso vasculítico. Se puede hacer tranquilamente y la verdad que no, el hecho de usar corticoides a altas dosis, actualmente son 500, se tiende a reducir la cantidad de pulso a 500 miligramos, hasta por lo menos el quinto día no te varía la biopsia en gran escala. Entonces hay que insistir para para hacerla. Y la otra es que cuando yo te lo planteo de otro punto de vista, te lo planteo de que cuando llega un paciente con mononeuritis múltiple, la primera causa que tiene que empezar es en la panarteritis nodosa, sí o sí. Y el mecanismo autoinmune. Hay que entrar, esa es la forma de entrada al nervio desde otro punto de vista. Bueno, bienvenidas y espero que sigan así, Bueno, muchas gracias, doctor. Sí, respecto, digamos, a las serologías, estoy de acuerdo porque, bueno, en el caso de de la EGPA, que es la eosinofílica, ¿sí? Tenemos hasta un 40% de positividad de anti-MPO. Entonces, también tenemos chance de tener pacientes seronegativos, entonces sí, obviamente que la biopsia sería muy útil, ¿sí? Es muy difícil el tema de tomar la biopsia con los traumatólogos. O sea, en la teoría está bien, pero bueno, es difícil porque también tenemos problemas con la biopsia muscular, que tampoco tenemos quien nos la tome. Entonces a veces las polimiositis, las miopatías inflamatorias también tenemos ese problema. Por eso es que esta paciente nosotros decidimos hacer el tratamiento y bueno, y no tenemos la biopsia en estos casos, pero igualmente tenía la serología positiva y la clínica característica. Eso es todo. Ariel, lo que decís vos, el paciente agudo, bueno, pues el paciente, Ariel tiene razón en cuanto, igual tiene cierta morbilidad la biopsia de sural, porque el paciente que camina, está ubicado acá y la presión a veces la abre, ¿sí? Pero el primer paciente yo me acuerdo que quisimos hacerla y fue la época que no había quirófanos, que los quirófanos se usaban solamente para sacar un sutural, esas cosas, y el paciente había que tratarlo y ya empezó con corticoides, mejoró enormemente y ya no tenía sentido hacer la biopsia porque era posible que, o sea, iba a ser mucho tiempo de tratamiento con corticoides y por ahí no daba nada y la respuesta había sido muy clara. Mejoró un poquito incluso con las inmunoglobulinas, pero con los corticoides fue extraordinaria la respuesta. Lo de Guillain-Barré me hace acordar que el doctor Ricardo Reising, que fue muchos años jefe de neurología del
del británico decía que nunca hay que aceptar ser el tercero en una publicación, porque nadie se acuerda de Stoll, quedó Guillain-Barré. Así que él siempre terminaba las charlas de Guillain-Barré diciendo que nunca había que aceptar ser el tercero en una publicación. Y nada, buenísima la presentación, chicas. Y tengan presente lo que dijo Ariel, frente a una mononeuritis múltiple, el diagnóstico es una vasculitis siempre. Lejos la primera causa. Tengan presente también que las vasculitis se pueden presentar como polineuropatía, como dijeron las doctoras, o con este cuadro overlapping. Y en cuanto a lo que preguntó usted, cómo diferenciar, y es el interrogatorio, no hay otra forma. E incluso a veces, ese cuadro que mostraron la doctora, a veces vienen como mononeuritis múltiple, a veces vienen como overlapping y a veces como polineuropatía. Pero también puede ser que vengan como mononeuritis múltiple y uno lo va viendo y va agregando nervios y hacen ya una cosa no tan asimétrica y después es bien simétrica, un poco como pasó con el paciente 1. Y la única forma es interrogar. Uno lo ve simétrico, pero empezó en una pierna, la otra, si el paciente le dice, no, primero tuve síntomas en esta pierna por 3 meses y después pasó a la otra, eso en principio es más una mononeuritis múltiple que una polineuropatía, aunque cuando ustedes lo vean al paciente sea ya simétrico, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Y es importante porque las etiologías cambian totalmente. Vasculitis, o sea, mononeuritis múltiple es vasculitis hasta que se muestre lo contrario. ¿Algún otro comentario? Terminamos. Gracias por venir.